Bueno, yo lo conocí en la preparatoria, él estaba estudiando, sacando su bachillerato, yo también, ahí fue que nos comenzamos a enamorar. Yo tenía 18 años, mejor dicho chavala, tenía 18 años, él tenía 33 años y ahí comenzó nuestra relación. A los 22 yo tuve la primera hija para él, Claudia Verónica, que me salió con discapacidad. Ella es hipoacusia y es deficiencia intelectual. Tiene 2 discapacidades mi hija. Después tuvimos la tercera, que es María Isabel, que tiene ahorita 13 años. Entonces, ahí fue comenzando. Mientras estuvo la relación, él tomaba, pero no era tan fuerte los pleitos. Habían sus momentos, como dicen, en toda pareja, como le dicen a uno. Todo matrimonio tiene sus bajas y sus altas. Entonces, yo siempre le decía a él que buscara ayuda por el licor. Igual su mamá, su papá, su familia nunca estuvieron ajenas a esta situación del licor de él, porque él se transformaba cuando tomaba licor. Él, bueno y sano, era una persona distinta. Era un padre en ese momento responsable, cariñoso. No puedo negar que él siempre le dedicó el tiempo en ese momento a sus hijas. Siempre las mimó. Entonces en esa parte él no fallaba, pero él fallaba cuando estaba en su licor. Tengo una hija de 22 años, Jennifer Paola, que ya sufrió agresión también en este caso. También Claudia Verónica por parte de su padre, María Isabel. Las 3 sufrieron violencia junto conmigo. La que se llevó la peor parte fue mi hija mayor, porque la gente le cayó encima también a ella. Entonces se llevó la peor parte de esta situación de violencia. De ahí, ya en el 2011, la agarró más fuerte. Ya de ahí me dijo que tenía una relación con una abogada, que él trabajaba de seguridad personal en la Corte Suprema de Manuel Martínez. Y me dijo que nuestra relación no funcionaba. Entonces en ese momento no habían agresiones, porque en ese momento él agarró sus maletas y se fue, porque él estaba decidido que iba a hacer una vida con ella. Entonces yo le dije que listáramos los papeles, que íbamos al divorcio. Pero él se me fue como en noviembre y él regresa en enero y me dice que quiere regresar por sus hijas. Entonces yo le digo que mi espacio me lo respeta y su espacio. Entonces le digo, entonces ok, usted va a venir a visitar. No, dice, yo tengo que vivir en esta casa porque yo tengo derecho. Y como toda mujer a veces que no sabe de los derechos, como uno sabe de leyes, entonces uno se queda callado cuando el hombre dice, yo tengo derecho porque yo compré esta casa, porque yo te compré todo. Yo tengo derecho, entonces la mujer se queda callada. Yo llegué a Pipito, yo siempre me pongo mis camisas sin manga, pero yo no me di cuenta que andaba un moretón. Y entonces uno de los muchachos con discapacidad, doña Katy, ¿qué le pasó? ¿Le pegaron? No, me golpeé. Era como toda mujer, digamos, violentada, inventa. Y yo inventé en ese momento que yo me había golpeado. Pero se me miraban los dedos marcados, porque él no era el hombre que me agarraba y me pegaba bofetada o me daba con los puños, sino que me agarraba y me apretaba. Entonces los dedos me quedaban marcados en las manos. Me agarraba y era un pleito horroroso que me dejaba, digamos, desquebrajada. Mejor dicho, él usaba su violencia de una forma que no se me echaban de ver los golpes, porque si me hubiera dado un golpe en la cara se me echa de ver. Pero él me sacudía toda, me apretaba o me daba en las piernas, en partes donde no se me miraba. Entonces yo, hasta que le dije a una de las madres con discapacidad lo que me estaba pasando, y ella me dijo, dale con cualquier cosa, te va a matar. Y la niña se puso queja en Pipito y diciendo que ya no aguantaba la situación, que cuando su papá llegaba solo eran pleitos, eran golpes. Entonces me dijeron que no podían, que le estaba violando los derechos a mi hija. Entonces que como vicepresidenta yo permitía que a mi hija también la agredía, porque como mi hija se ponía en el pleito a defenderme, a tirárseme encima, entonces él la tiraba como saquito de papa, la tiraba y la pobre quedaba ya tirada. Y entonces ella se levantaba y lo mordía y lo aruñaba. Él me apuntó con el arma y siempre forcejeábamos los dos. Paola, mi hija mayor, se metía y le decía que dejara, que se fuera a la calle. Entonces él se iba. Después, cuando en una de esas llega una hermana de él y me dice con quién anda, que anda él con una vaga, que me está quitando el... Entonces
Yo no hago escándalo, yo solo le digo que así como tomó su decisión con esa persona, que la vaya a hacer su vida y que me deje tranquila. Pero él no, él me decía que yo me tenía que ir debajo de un puente con las chavalas, que nos íbamos a hartar mierda, así vulgar. Y las agresiones comenzaron más fuertes, comenzaron más golpes, comenzaron sacudidas, ya más golpes para mis hijas, ya la pistola la sacaba más seguido. Lo que pasa que como era interno, el vecindario solo escuchaba los gritos, pero nadie miraba cómo empezaba la discusión. Lo miraban entrar a la casa porque él ya no vivía y yo ya lo había corrido. La niña menor ya le había tirado toda su ropa a la calle. Entonces, nadie se imaginó que él ya no vivía. Como la gente preguntaba y yo les decía a la charla, ustedes no digan nada, que la gente solo sirve para burlarse y andar chismeando. La mamá de él me decía que la mujer a veces tenía que aguantar. Mis costumbres, mi tía, la que me crió a mí, también me decía que el matrimonio se aguantaba. Pero no me habían explicado que el matrimonio no era de penqueadera, que lo penquean y de ofensa. Esa parte no me la explicaron, porque mi mamá siempre pasó en el salón, entonces mi mamá casi no me crió, la que me crió fue mi tía. Y mi mamá y mi papá es un barbero que ya murió el año pasado y jamás le levantó la mano a mi madre, jamás le gritó, entonces yo no sabía cómo era, y menos venirle a decir a mi mamá o a mi papá lo que me estaba, porque me daba una pena. ¿Qué iba a decir mi papá? ¿Qué es vos? ¿Cómo te dejaste pegar? ¿Y cómo le iba a decir que yo no sabía en qué momento me había hecho eso? Entonces, al ir a los movimientos, escuchar a las mujeres, le dicen a uno, dale, ¿cómo no le vas a dar? Cuando vos mires que te está agarrando, dale con lo que encontrés, niña, para que si no te va a matar. Entonces, eso me ayudó a mí a ser sobreviviente.